Desde el gobierno manifestaron tranquilidad respecto a las filtraciones del caso Audio y le entregaron su respaldo a la exministra Analía Uriarte, quien también ha sido mencionada en relación a Luis Hermosilla. Aquí está Colomba Eijols para contarnos todos los detalles al respecto. ¿Cómo estás? Hola Mati, muy bien. Bueno, así es, tú lo comentabas sobre esta expectativa y tranquilidad que ha demostrado el gobierno, ha expresado durante esta jornada, luego de que el viernes pasado, 30 de agosto, la Fiscalía Oriente anunciara que va a hacer entrega este miércoles de los antecedentes que se pudieron recopilar en el celular de Luis Hermosilla. Estamos hablando de más de 700.000 páginas que contienen mensajes, audios, fotografías, videos que tenía entonces el abogado penalista, recordemos, imputado y en prisión preventiva por delitos tributarios, lavado de activos y soborno. De esta manera entonces la Fiscalía Oriente confirma que le dará acceso este miércoles de todo ese contenido a la defensa de Luis Hermosilla. Estamos hablando del abogado penalista, el hermano del imputado Juan Pablo Hermosilla, quien había solicitado esta información justamente para evitar lo que el abogado Hermosilla había calificado como cherry picking, es decir, solicitar o darle importancia a ciertos casos sobre otros, que decía entonces el abogado era lo que había hecho la Fiscalía en las audiencias de formalización, que recordemos se extendió por más de 7 días y terminó por darle prisión preventiva a Luis Hermosilla. Y es que, como tú decías, Mati, la tranquilidad que expresó el gobierno partió desde temprano en la mañana. Fueron varias autoridades, de hecho comenzó en entrevista con Radio Duna el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien dice expresan plena tranquilidad desde el Ejecutivo ante la revelación de estas conversaciones. Además, Luis Cordero mencionaba, al ser consultado sobre esta situación y las distintas aristas que se puedan abrir, bueno, señalaba que el gobierno ha hecho sus evaluaciones desde que se conoció el caso, es decir, revisiones a sus ministerios y no habría nadie implicado en estas causas. Ahora bien, también señaló que estamos en un momento de confianza muy serio con las instituciones, de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Y además decía, si es que usted agrega en el caso de alta connotación pública, como lo es el caso de Luis Hermosilla, a propósito del desempeño profesional, contactos con personas de muy distintas instituciones y muy distintos espectros, y se revela la información más allá si hay delito o no, lo que hace es que las personas terminen por confirmar esa opinión de la desconfianza en las instituciones, si es que eventualmente conocemos que hay más autoridades o exautoridades implicadas o mencionadas en este caso, en las conversaciones con Luis Hermosilla. Y es que, como te decía, Mati, no fue solamente el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien expresó esta tranquilidad, sino también fue la misma ministra del Interior, Carolina Toá, a quien se le habría consultado durante esta jornada por el caso de Analía Uriarte. Tú lo decías, Mati, justamente en la presentación, ex jefa de gabinete del segundo mandato de Michelle Bachelet, quien había sido mencionada justamente en una conversación entre Luis Hermosilla y Munir Hasbun. Bueno, es que eso es bien importante porque se nombra que habría hecho gestiones por el caso Cabal, y el caso Cabal también tiene múltiples implicaciones. ¿Y cuáles son las gestiones que habría pretendido hacer Luis Hermosilla frente a este caso? Es que él era en este caso abogado de Munir Hasbun. Bueno, Munir Hasbun es la persona que contactó a Cabal con Vial. Con Gonzalo Vial Concha, y lo que se estaba buscando, él estaba defendiendo a Munir Hasbun, y lo que se quería era levantar la acusación de estafa de Vial, pero contra Compañón. Y la llamada que había ofrecido Luis Hermosilla era para comunicarse con Analía Uriarte, muy cercana a la presidenta Bachelet, y en el fondo pedirle a ella que Dávalos dejara de poner obstáculos para poder llegar a ese acuerdo y levantar las acusaciones contra Compañón. Claro, pudiera interceder y hacer una gestión, ¿no? Algo que finalmente después justamente la ex ministra, ex jefa de gabinete del segundo mandato de Michelle Bachelet descarta por completo. De hecho, ayer envió un comunicado al cual CNN Chile tuvo acceso. Ella descarta haber tenido o haber realizado alguna gestión ilícita. Ella sí reconoce que había sido contactada por Luis Hermosilla, sin embargo, como te decía y lo decíamos, Mati, ella descarta rotundamente haber realizado gestiones por lo demás ilícitas con el abogado
abogado penalista Luis Hermosilla en esta arista, Mati, que comentábamos del denominado caso Cabal. De esta manera, entonces, también... Mira, aquí hay una parte que lo trae Bio Bio y rescata precisamente ese audio. Dice Asbun: hola Luis, buenos días. ¿Qué opinas de estos comentarios? Abrazo, Hermosilla. Me imagino que es Dávalos tratando de boicotear acuerdos. Asbun: le pregunté a Natalia, que ya era pareja de Asbun, y me dice que este periodista les tiene mala a todos ellos, incluida la ex. Entonces Hermosilla dice: estoy llamando a la Analía. Bueno, cualquier cosa me avisa. Esa fue la mención a Analía Uriarte, que entendemos porque aquí no sale con el apellido, pero sí quería interceder ante Dávalos, claramente será el nombre. Y que inmediatamente entonces ella, a través de este comunicado, descarta que haya hecho entonces algún acto ilícito. Y de hecho, por eso también el gobierno y los ministros que hoy día pudieron hablar sobre este tema expresaron cierta tranquilidad. Que se conozca también esta información, dado que también el ministro de Justicia, Luis Cordero, también era la ministra Carolina Toá, los que mencionaban que hay bastante tranquilidad justamente porque se ha hecho una revisión a los ministros de la actual administración. Y si bien Analía Uriarte había sido mencionada en una conversación, eso no tiene que necesariamente tener que ver con un ilícito. Y es algo que repitieron las autoridades mucho durante esta jornada, que se van a conocer diferentes nombres en esta causa. Bueno, hemos conocido también por goteo diferentes conversaciones, por ejemplo, que han mencionado a Sebastián Sichel, el candidato a Ñuñoa, justamente al exministro del Interior Andrés Estado, y que entre otros reconocidos nombres de nuestro país, pero eso no necesariamente tiene que ver con una gestión, un delito que ellos hayan cometido al tener una conversación con el abogado penalista Luis Hermosilla. Y de eso justamente, Mati, habló y se refirió en profundidad la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien vamos a pasar a escuchar. Aparentemente se van a ir conociendo poco a poco distintas conversaciones que hay en el chat del teléfono del señor Hermosilla. Pueden salir nombradas muchas personas y muchas conversaciones, pero no todas las conversaciones son inapropiadas. En este caso en particular, Analía Uriarte ya ha salido a informar que se le preguntó su opinión sobre un procedimiento de cierre de una causa y ella señaló que no tenía nada que intervenir y no intervino en lo más mínimo. Como gobierno no tenemos preocupación respecto de esto. Lo que nos preocuparía es que casos en que hay, elementos bastante suficientes de que desde personas muy vinculadas se participó en acciones que por lo bajo tuvieron que ver con eludir impuestos, por lo bajo, y de ahí en adelante varios aspectos más. Lo que nos preocuparía es que eso no se investigara. Claro, entonces reconocen que hoy la actitud que tiene que tener la Fiscalía y que ha mantenido, por cierto, decía Carolina Toá, es investigar cualquier arista, cualquier nombre que pueda aparecer y ser, por cierto, digno de un ilícito, de ser algo investigado por un eventual delito. Bueno, tiene que ser justamente revisado por la Fiscalía y es algo que también va a poder tener acceso de revisión la defensa de Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla. Ahora justamente también, Mati, durante esta jornada, la ex ministra de Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, quien ahora es asesora de la Subsecretaría del Interior, estuvo justamente en La Moneda y nuestro colega Ivo Goich desde el Palacio entonces le consultó sobre este comunicado que ella envió durante la jornada de ayer, una vez que se conoce este vínculo, podríamos decir, una mención, mejor dicho, de Analía Uriarte justamente en el reportaje más reciente de CIPER. Y es que justamente en este comunicado Analía Uriarte menciona y dice: de acuerdo a una declaración a la que accedió entonces CNN Chile, la abogada señaló que Luis Hermosilla me contactó indicándome que como abogado querellante estaba presentando y desmintiendo de la querella interpuesta por su representada en contra de la señora Compañón, como decíamos, y el señor Valero, y que se estarían presentando inconvenientes para materializar dicha gestión por el desacuerdo del señor Sebastián Dávalos, quien querría llevar el juicio hasta las últimas consecuencias para demostrar su total inocencia. Y entonces se dice Uriarte, frente a esta información le indiqué que no advertía por mi parte gestiones posibles de realizar. Por lo tanto, quisiera manifestar que nunca participé ni tuve relación de ningún tipo en los hechos y circunstancias relativas de la citada querella, que es el contexto en la cual se me cita entonces, se cierra en su comunicado. Un comunicado que, al ser consultado, como te decía, durante la jornada de hoy en La Moneda, ella dice que fue de su autoría. No hubo presiones, por cierto, del gobierno para que ella emitiera esta declaración, sino más bien ella se había querido referir
referir a esta mención entonces que había en el celular de Luis Hermosilla con una conversación justamente con el empresario Asbun. Pasemos a revisar ese ambiente, más que una declaración, hoy día pudimos obtener justamente una breve respuesta de Analía Uriarte. Hice ayer una declaración que la hice pública, así que ahí está todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. ¿Me lo complicaste al gobierno? Ayer declaré todo lo que tenía que decir sobre este caso, así que ahí la pueden leer. Disculpa. Bueno, y como te comentaba, Mati, justamente en este caso hemos conocido cómo diversos nombres han estado presentes en conversaciones de Luis Hermosilla con diferentes actores políticos, empresarios, entre otros, en nombramientos también de jueces de la Corte Suprema, pero justamente también un nombre que ha resonado es el del exministro del Interior, Andrés Chadwick, por una transacción que habría ocurrido desde Luis Hermosilla a la cuenta del exministro del Interior, que por cierto, en cuestión de horas salió a justificar esta transacción y dijo que había sido de materia jurídica, que había estado completamente justificada, y de esta manera entonces también ha repercutido durante esta jornada no solamente lo que tiene que ver con la mención de Analía Uriarte, sino también las menciones hacia el exministro del Interior, quien recordemos también mantenía una relación tanto laboral como de amistad con Luis Hermosilla, y de esta manera salieron también en su defensa diferentes personeros de la oposición, entre ellos por ejemplo el presidente de la Cámara del Senado, José García Ruminot, de Renovación Nacional, quien mencionó algo similar a lo que hizo Carolina Toá en defensa de Analía Uriarte, y es que García Ruminot entonces postuló que no necesariamente Andrés Chadwick habría cometido un ilícito por haber sido un amigo y un compañero laboral de Luis Hermosilla, sino más bien estas investigaciones obviamente se deben seguir dando, pero él cuestiona que Andrés Chadwick haya estado implicado en lo que eventualmente podría ser un ilícito por esa transacción que se dio a conocer a través de un reportaje en CIPER. Pasemos a revisar entonces esos comentarios, esa defensa que le hace durante la jornada de ayer en Tolerancia Cero José García Ruminot a esta mención sobre el exministro del Interior Andrés Chadwick y su relación con Luis Hermosilla. Ahora sí tengo que decir, yo conozco a Andrés Chadwick más de 30 años, digamos, juntos a la Cámara de Diputados. Siempre lo he visto actuar correctamente. No me parece a mí que sea una persona que esté inmiscuida en asuntos turbios o que haya reproches que hacerle. Es mi experiencia personal, es como yo lo he visto. Creo que me parece de toda justicia señalar lo que yo he conocido de Andrés Chadwick y la impresión que siempre me he formado de él, que es positiva. Claro, y es una impresión, una buena impresión que también ha insistido y reiterado, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Garilea, ayer en Estado Nacional, Mesa Central, digo, y también lo hizo en entrevista con El Mercurio Guillermo Ramírez. Durante esta jornada también Andrea Valladares, Gloria Hood, justamente defendieron el actuar de Andrés Chadwick y cuestionaron que eventualmente haya podido ser autor de un ilícito que haya tenido que ver efectivamente con el abogado penalista y su amigo Luis Hermosilla. Ahora bien, Mati, también sobre estos chats que se van a dar a conocer a Juan Pablo Hermosilla a la defensa del imputado, hay ciertas personas que también tienen harto interés en llegar a esa información. Por ejemplo, los querellantes de esta causa, el Consejo de Defensa del Estado, de hecho, hoy justamente en entrevista mencionó que tendrían interés en conocer el contenido, ya que el contenido va a ser proporcionado para Juan Pablo Hermosilla. Bueno, lo más justo entonces, decían del Consejo de Defensa del Estado, es que también se le pueda dar acceso a este ente finalmente que funciona y está como querellante en la causa. Sin embargo, es una solicitud que no se ha concretado, decían, se debe y se está hablando en el Consejo de Defensa del Estado, así como también es un interés que tienen otros querellantes, los parlamentarios Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, sobre el interés de conocer los chats de Luis Hermosilla. Ahora, no solamente también los querellantes han tenido estas ganas de conocer, digamos, la información que se va a proporcionar este miércoles, sino también la tiene Sebastián Sichel, candidato a alcalde por Ñuñoa, quien había también sido mencionado en la audiencia de formalización
información de Luis Hermosilla. Por supuesto, Sebastián Sichel también dio sus respectivas declaraciones en ese momento y presentó incluso una querella ante la justicia por haber sido nombrado por calumnias, por haber sido nombrado justamente en la audiencia de formalización y de alguna manera vinculado, podríamos decir, por la opinión pública en lo que fue la mención de Sebastián Sichel en el caso y en la formalización de Luis Hermosilla. Pero pasemos a revisar cuáles fueron las declaraciones entonces que entregaron los querellantes Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini en la causa de Luis Hermosilla y también en la solicitud o eventual solicitud para conocer el contenido de estos chats. Después que el abogado de Hermosilla pide abrir el celular, no se va a oponer a que nosotros también podamos tener acceso a esa información como querellantes, porque a menos que en este caso ellos quieran utilizar esta información como medio de chantaje a cuentagotas, que sería inaceptable. Nosotros esperamos de que la Fiscalía pueda también otorgarnos el acceso a esta información, obviamente información que tenga, ¿no es cierto?, quizás antecedentes constitutivos de delito, de interés público, y en eso nosotros lo vamos a reforzar y vamos a solicitar justamente la formalidad, ¿no es cierto?, de poder tener acceso a estos antecedentes. Nosotros creemos que lo justo es que, y el derecho que tienen todos los intervinientes en esta causa, es a que se entregue la totalidad de la evidencia. No se le puede negar a una parte la totalidad de la evidencia. Y claramente el señor Hermosilla ha dicho que ellos van a hacer públicos estos chats. Por ende, nosotros vemos que no habría problema por parte de ellos tampoco de que se le pueda entregar a todas las partes. Bueno, respecto a la medida cautelar que mantiene, recordemos, en Capitán Llaver Luis Hermosilla, luego de él haberse decretado prisión preventiva para él y para Leonarda Villalobos, lo cierto es que los abogados defensores de ambos abogados ya dieron a conocer que presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones para revocar la prisión preventiva de ambos imputados. Sin embargo, esta aún no ha sido, digamos, dada cuenta en la Corte de Apelaciones, pero ya quizás el miércoles podríamos tener noticias de si efectivamente se va a revocar la prisión preventiva de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos o continuarán en Capitán Llaver. Bien, muchísimas gracias, Colomba, por toda esta información que sin duda continúa. El miércoles la defensa va a conocer las 777.000 páginas en las que están contenidos todos los chats transcritos.